Museo de Historia de Barcelona. Page Content. Cuando se visita Barcelona, es imposible no dejarse cautivar por su rica historia y su vibrante cultura. Y si desea profundizar aún más en el intrigante pasado de la ciudad, el Museo de Historia de Barcelona es el destino perfecto para usted. Situado en el corazón del barrio gótico, este fascinante museo ofrece una oportunidad única de viajar en el tiempo y descubrir las historias que han dado forma a Barcelona. Entrada al Museo de Historia de Barcelona. Mientras pasea por las cuidadas exposiciones del museo, descubrirá las antiguas raíces de Barcelona, empezando por su fundación como ciudad romana de Barcino. Le sorprenderán los restos arqueológicos bien conservados, como las termas, murallas y calles romanas que yacen bajo los suelos del museo. Piense que caminará sobre las mismas piedras que los centuriones romanos, sin tener que llevar sandalias. La colección del museo abarca más de 2000 años de historia, mostrando la evolución de Barcelona a través de los periodos visigodo, medieval y moderno. Mientras explora las exposiciones, encontrará artefactos fascinantes, impresionantes obras de arte y exposiciones interactivas que dan vida a la historia. El Museo de Historia de Barcelona ofrece una experiencia realmente envolvente, que permite ver, tocar y sentir el pasado histórico de la ciudad. Además de su colección permanente, el museo también acoge exposiciones temporales y eventos interesantes a lo largo del año, lo que ofrece aún más oportunidades de profundizar en el conocimiento de la historia de Barcelona. Asegúrese de consultar su programación durante su visita, ya que podría tropezar con una experiencia inolvidable. Así que mientras explora las encantadoras calles del barrio gótico, asegúrese de incluir el Museo de Historia de Barcelona en su itinerario. El Museo de Historia de Barcelona es un lugar donde se puede conocer la historia cultural de la ciudad de Barcelona. El museo abrió en 1943 con un camino subterráneo donde se pueden encontrar objetos expuestos desde el siglo I AC al siglo XIII DC y temprana Edad Media. El MUBA tiene diferentes espacios que puedes visitar en el orden que prefieras. El conjunto monumental de la Plaza del Rey atesora un subsuelo arqueológico de 4000 metros cuadrados sobre la misma plaza. Observarás muy de cerca los restos históricos de la colonia romana y el conjunto episcopal de la antigua Barcino. Visita una masía del siglo XIX y la casa de un poeta en el Museo Casa Verdaguer, dedicado a la memoria de Jacint Verdaguer, uno de los autores catalanes más importantes del XIX. Bajo el subsuelo del mercado de Santa Caterina, encontrarás el Espai Santa Caterina, un espacio arqueológico para descubrir cómo ha evolucionado esta zona de la ciudad desde la prehistoria hasta el día de hoy. El Centro de Interpretación del CAL es el mejor punto de partida para conocer cómo vivía la comunidad judía barcelonesa. Además de encontrar toda la información sobre la antigua judería de Barcelona, podrás contemplar algunos de los objetos recuperados a las excavaciones arqueológicas, como lámparas rituales, escudillas o lápidas funerarias. Colecciones. El museo conserva una importante cantidad de objetos vinculados a la vida municipal, a las fiestas, a los desfiles, a las tradiciones de la ciudad de Barcelona, sus gremios, sus manufacturas, etc. Otra parte muy importante de las colecciones del MUBA está formada por materiales procedentes de intervenciones arqueológicas, testimonios de la vida material de la ciudad, de sus orígenes. Algunas piezas y series destacadas de las colecciones del Museo de Historia de Barcelona son: relieve de piedra de Montjuïc con representación de una Ménade, siglo I. Busto femenino de mármol, atribuido a Agripina Menor, siglo I. Llanta de una rueda de carro de época ibérica procedente de los silos del puerto de Montjuïc, siglos IV-III AC. Fragmento de un miliario de la Vía Augusta encontrado en Hostafrancs, siglo III. Placa epigráfica de mármol con el nombre completo de la antigua colonia romana de Barcino, 110 a 130. Busto masculino de mármol peinado según el modelo de Antonino Pio, siglos II-III. Vaso corintio de cerámica decorado con una escena de batalla, siglos II-III. Tablero de juego de 5 en raya, grabado en una losa de piedra, siglos IV. Jinete. Fragmento de una pintura mural de una domus de Barcino de que debía representar una escena de caza, siglo IV. Lápida sepulcral de mosaico con la representación de un crismón, encontrada en las excavaciones de la Plaza Antonio Maura, siglo V. Anillo, sello de bronce en forma de caballo, siglo V. Lápida conmemorativa de la Fundación Pía de Samuel Sardí, siglo XIII. Pinturas murales góticas que representan la conquista de Mallorca, descubiertas en 1944 y presentadas en el Salón del Tinel.
Formaban parte de la decoración del Palacio Real Mayor, hacia 1300. Pinturas murales que representan un desfile de caballeros, procedentes de una casa de la calle Basea, finales siglo XIII comienzos siglo XIV. Mortero de bronce obra de Bernat Vidal hecho por encargo del consejero Antoni Jonch, 1464. San Sebastián, San Cristóbal, San Jordi, San Benet o San Macario, tablas que componen la predela del retablo del Counestebel de Jaume Huguet, 1465. Maquinaria del reloj de los flamencos o Gran Reloj de Barcelona, encargado por el Consell de Cent a los relojeros flamencos Simón Nicolás y Clemente Ossen, 1576. Parte central de la antigua bandera de Santa Eulalia de Barcelona, símbolo mayor de la ciudad, finales de siglo XVI comienzos siglo XVII. Figura ecuestre de San Julián, patrón del gremio de los mercaderes y tenderos. Talla de madera policromada, siglo XVII. Busto relicario de San Abdo y San Senén, patrones del gremio de hortelanos. Escultura de madera policromada, siglos XVIII. Relicario de San Fabián y San Sebastián de la capilla de la Casa de la Ciudad de Barcelona, obra de Felip Ros, 1611. Ángel que coronaba el obelisco de la Plaza del Blato del Ángel, obra de Felip Ros, 1611. Cabeza de la imagen de Santa Eulalia que coronaba el obelisco de la Plaza del Pedró, obra de Lluís Bonifac, 1686. Braseros del Saló de Cent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, obra de Pere Cerdaña, 1675. Apoteosis heráldica de Barcelona. El escudo de Barcelona unido a la seña real y rodeado de los escudos de los diversos territorios de la Corona de Aragón, 1681. Retrato de Miquel Grimosax, consejero jefe de Barcelona el año 1689. Antiguos pesos y medidas oficiales de la ciudad de Barcelona. Colección de baldosas de los oficios. El Born y el Bornet, pinturas anónimas de hacia 1775. Retrato de Santiago Miguel de Guzmán Dávalos Espínola, marqués de la Mina, obra de Manuel Tramulles y 1760 a 1766. Busto de Pedro Virgili llevando los planos del Colegio de Cirugía de Barcelona, atributo a Ramón Amadeu, hacia 1775 a 1800. Bandera o estandarte del gremio de los cerrajeros y herreros, bordada por Antón Costa, 1782. Autorretrato del pintor Joseph Flaugier, hacia 1810. Escudo de Barcelona, anverso, y escudo del Marqués de Campo Sagrado, reverso. Pieza escultórica que coronaba la antigua fuente de la Plaza de San Pere, hacia 1826. La Patuleya, pintura de Antonio Ferrán y Satayol, también atribuida a José Arrau, que representa el motín popular de 1835 a 1845. Candelabro de 13 brazos fundido con el metal de las bombas que cayeron en el Palacio de la Virreina durante el bombardeo de Espartero. Diseño de Josep de Besa. Fundido por Valentín Esparó Giralt por encargo de Josep Carreras, 1843. Pareja de secreteros decorados con marqueterías alusivas a la Guerra del Francés y la Guerra de África, obra de Josep Antoni Cabanyeres, 1866. El Pla de la Boqueria, pintura de Achille Batistuzzi, hacia 1870. Bomba tipo Orsini, hacia 1893. Representación de la procesión del Corpus hecha con 127 figuras de plomo, obra de Josep Lleonard, hacia 1898. Colección de muestras de pavimento hidráulico procedentes de casas derrocadas del Raval de Barcelona. Colección de material didáctico y escolar procedente de las escuelas del Ayuntamiento de Barcelona. Letrero de la parada 435 a 436 del Mercado de San Antonio diseñada por Eduard María Balcells Buigas. Obra galardonada con el Premio Extraordinario al Concurso de Edificios y Establecimientos Comerciales del año 1909 convocado por el Ayuntamiento de Barcelona. Placa conmemorativa del premio otorgado por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País a la Fábrica de Hilaturas Fabra y Couts 1915, obra del escultor Josep Llimona, fundida por R. Staccioli. España victoriosa o la victoria de Frederic Mares que el régimen franquista colocó en un obelisco del Paseo de Gracia /diagonal, 1941. Colección de maquetas de las obras promocionadas por Olsa Holding Olympic S.A., con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Aparte de la colección de historia de Barcelona, el archivo arqueológico del MUBA es el depósito de todo el material procedente de las intervenciones arqueológicas que se realizan en Barcelona.
Asimismo, el MUVA gestiona la colección de la Galería de Catalanes Ilustres, las colecciones verdaguerianas de Villa Joana y las piezas cedidas por la Asociación de Amigos de la Fabra y Coutts relacionadas con la historia de esta fábrica del barrio de San Andrés de Palomar. Historia. A partir de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 se registran varios intentos institucionales de configurar una exposición permanente y unas colecciones específicas de historia de Barcelona. Los más relevantes fueron la reunión de objetos relacionados con la historia de Barcelona formada dentro del Museo de Arte y Arqueología que estuvo ubicado en el antiguo Arsenal, actual Parlamento de Cataluña, de la Ciudadela de Barcelona, así como la exposición organizada por Agustí Duran y Sampere en el Pabellón de Barcelona de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, que ya no constituía una mera reunión de objetos singulares, sino que ofrecía un discurso explicativo sobre la ciudad. Por otra parte, desde 1877 la capilla de Santa Ágata del Palacio Real Mayor de Barcelona había sido habilitada para finalidades museísticas como sede del Museo Provincial de Antigüedades, que permaneció en la citada capilla hasta 1932. El traslado, piedra a piedra, de la Casa Padellàs, desde su emplazamiento original en la calle Mercaders hasta la Plaza del Rey esquina calle del Veguer, llevado a cabo en 1931 para salvaguardar la citada casa, afectada por las obras de apertura de la Vía Layetana, fue determinante para el origen del museo. Los trabajos de cimentación de la Casa Padellàs en su nuevo emplazamiento pusieron al descubierto los restos de una parte significativa de la antigua ciudad romana y visigótica y dieron pie a una importante intervención arqueológica en toda la Plaza del Rey que continuó hasta la Guerra Civil de 1936 a 1939. Estos hallazgos, junto con la recuperación del Palacio Real Mayor tras el desmantelamiento del Museo Provincial de Antigüedades instalado en la Capilla de Santa Ágata, 1932, y la rehabilitación del Salón del Tinel, hasta 1936 ocupado por la comunidad de monjas benedictinas del antiguo convento de Santa Clara de Barcelona, confirmaron la idoneidad del conjunto monumental de la Plaza del Rey como emplazamiento del proyectado Museo de Historia de Barcelona. El museo se inauguró después de la Guerra Civil Española, en 1943, como Museo de Historia de la ciudad. Su primer director fue Agustí Duran y Sampere, que venía madurando su concepción desde antes de la guerra. Inicialmente el museo estaba integrado en un organismo municipal denominado Instituto Municipal de Historia de Barcelona, y permaneció encuadrado en él hasta 1957, cuando Duran y Sampere se jubiló. A nivel de divulgación de la historia de la ciudad, una iniciativa del Instituto Municipal de Historia que obtuvo un gran eco ciudadano fue la emisión de un programa radiofónico semanal denominado Barcelona. Divulgación histórica 1944 a 1973. El núcleo fundacional del museo se basaba en las colecciones municipales de historia de Barcelona que se habían ido formando desde el siglo XIX y comprendía el conjunto monumental de la Plaza del Rey, Casa Padellàs, excavaciones, Salón del Tinel y Capilla de Santa Ágata. Gradualmente el museo fue incorporando otros espacios como el Templo de Augusto, la vía sepulcral romana de la Plaza de la Villa de Madrid, o los restos de una villa romana encontrados en la Plaza Antonio Maura, no visitables. Asimismo, fueron integrados al museo la Galería de Catalanes Ilustres y Villa Joana, en Vallvidrera, dentro del Parque de Collserola, que el Ayuntamiento de Barcelona acordó convertir en un museo dedicado a la memoria del poeta Jacinto Verdaguer, 1962. De la misma forma que uno de los rasgos que definen el Museo de Historia de Barcelona desde sus primeros años de existencia es la integración de varios centros patrimoniales, también caracteriza al MUVA su directa implicación con la actividad arqueológica y la investigación sobre este campo. El Servicio de Arqueología de Barcelona está vinculado en estas etapas. Además de las excavaciones en la Plaza del Rey y en otras zonas de la ciudad antigua, las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo por el museo en la muralla romana permitieron hallar y seguidamente incorporar a sus colecciones piezas muy representativas de la ciudad romana, al igual que la excavación bajo la Catedral de Barcelona, que supuso el hallazgo del baptisterio paleocristiano, 1968. La construcción de una cubierta de hormigón para cubrir el yacimiento arqueológico bajo la Plaza del Rey, 1961, y la conexión directa entre este y la Casa Padellàs, 1962, implicaron la plena integración de ambas partes en un único discurso museográfico. Duran y Sampere había afirmado que la inauguración del museo, en 1943, se hizo con mucha precipitación. Se puede considerar que el proyecto museístico del MUVA no alcanzó la madurez hasta principios de los años 60 del siglo XX. No fue hasta 1962 que se publicó la primera guía del museo,
reeditada en 1969. Según esta guía, los principales polos de atracción del museo eran, en aquel momento, el subsuelo arqueológico y los restos de la Barcino romana y tardoantigua. La visita a las dos grandes piezas arquitectónicas del Palacio Real Mayor, la Capilla de Santa Ágata, con el retablo del condestable de Jaume Huguet y el Salón del Tinel. La exposición permanente ubicada en la Casa Padellás con salas dedicadas al antiguo régimen municipal, a los gremios y cofradías barcelonesas, la industria de las indianas, la procesión del Corpus y la imaginería popular y festiva de la ciudad, la Barcelona del siglo XIX y la reforma urbana y la apertura de la Vía Layetana. Los diversos centros patrimoniales que vinculados al museo, Templo de Augusto, Necrópolis de la Plaza de la Villa de Madrid, etc. El año 1960 se inició la publicación de la revista Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, que reflejaba la actividad arqueológica e investigadora realizada por el museo, esta última canalizada por el Seminario de Arqueología e Historia de la Ciudad. 2 años más tarde aparecía la revista Miscellanea Barcinonensia, 1962 a 1978, autodefinida como revista de investigación y alta cultura, que formalmente era una publicación del Ayuntamiento de Barcelona, pero que también se elaboraba en el museo y que reflejaba con detalle la vida cultural oficial en aquellos tiempos. Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, 1979, en medio de un debate muy amplio sobre la renovación de los museos de Barcelona y de todo Cataluña, en la cual tuvo una participación muy activa el director del museo de entonces, Frédéric Pauverrier, se hacía evidente la necesidad de una puesta al día de las viejas instalaciones del museo y su replanteamiento conceptual. A estos anhelos respondieron diversos proyectos y hechos, como la incorporación del edificio del siglo XIX anexo a la Casa Padellás, con entrada por la Baixada de la Llibreteria, destinado a servicios administrativos, y una nueva adecuación museográfica de un sector del subsuelo arqueológico culminada en 1998, la cual supuso, entre otras cosas, la recuperación de las bóvedas medievales bajo el Salón del Tinel. Esta renovación museográfica se apoyaba en el conocimiento generado por las últimas investigaciones sobre la Barcelona antigua y alto medieval, recogidas en el libro De Barcino a Barcinona, 2001. En el año 2006 se abrió al público la exposición permanente dedicada a la Barcelona medieval, ubicada en la Sala de las Bóvedas bajo el Tinel. A finales de la década de los 80 del siglo XX, el cierre de las obsoletas salas de exposición permanente de la Casa Padellás en 1993 respondía, asimismo, a un propósito de renovación. Desde 1996, las mismas salas han acogido numerosas exposiciones temporales dedicadas principalmente a la revisión de aspectos de la historia de Barcelona, iniciadas con la exposición Barcelona en Temps dels Austries en 1996, que mostraba una parte significativa de los fondos del museo de época moderna. Se construyó un techo de hormigón, haciendo posible la visita bajo tierra de 4.000 metros cuadrados, de la antigua ciudad romana, pudiéndose ver hacia la Plaza del Rey la base de las construcciones del siglo I a.C., como los restos de un barrio de talleres con tintorería, instalación vinícola, etc., y en un nivel superior, de los siglos V y VII, la necrópolis visigótica. Debajo del Salón del Tinel se pueden ver expuestas las esculturas romanas que se han encontrado, como un torso de Diana, bustos de Antonino Pío y su esposa Faustina la Mayor y Agripina de mármol, y el pequeño bronce de la Venus de Barcelona. Siguiendo por las bóvedas románicas del subterráneo se une el recorrido con las excavaciones paleocristianas de la primitiva catedral, con arranques de columnas de mármol blanco, el baptisterio y restos de una iglesia del siglo VI. Antes de la reforma de 1992, en la Casa Padellás se conservaban en forma de exposición permanente objetos y documentos de los antiguos gremios medievales que existían en la ciudad. Entre ellos el libro del Comentari als Usatges de Barcelona de Jaume Marquilles del año 1440, iluminado por Bernat Martorell. Pinturas de Francesc Soler Rovirosa y de Martí Alsina representando cómo era el Palacio Real Menor. En el piso superior se encontraban objetos de la estancia en la ciudad de Carlos I de España, y de la vida catalana y de sus costumbres desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Actualmente la Casa Padellás también acoge exposiciones temporales de temática contemporánea. Organizativamente el museo pasó a depender del Instituto de Cultura de Barcelona IQ, a raíz de la creación de este organismo municipal que agrupa todas las funciones municipales en materia de cultura, 1996. Durante las últimas décadas se ha adoptado la denominación Museo de Historia de Barcelona, acrónimo MUBA, a partir de 2007.
El museo ha reforzado su interés por la Barcelona contemporánea y ha crecido en red con la puesta en marcha del Centro de Conservación y Restauración, que incluye el Archivo Arqueológico, 2006, y la renovación o incorporación de nuevos centros patrimoniales distribuidos por barrios y distritos de Barcelona, tales como el Monasterio de Pedralbes, vinculado al MUVA entre 1999 y 2012, la Casa del Guarda del Parque Güell 2002, el Refugio 307 2003, Santa Caterina 2007, MUVA El Cal 2008. Domus de Sant Honorat 2010, Turó de la Rovira 2011 y Casa de las Aguas 2011.